Buenas noches, Dios les bendiga, mis amados hermanos. Estamos de vuelta acá con este hermoso estudio bíblico de Primera de Samuel, donde estaremos dando una pequeña enseñanza de esta historia hermosa, de donde viene el profeta Samuel, de la fe de una mujer que oró. Y Ezequiel ha llamado este estudio así: el estudio bíblico de Samuel, temporada 9, capítulo que vayamos a leer. El 7. Capítulo Amén, 7. amén. Y le habla su humilde servidora, la pastora Rosa Morel de Zapata. El maestro de la palabra, Ezequiel Morel Zapata. Profeta de Dios, Sinaí Morel Zapata. Predicador de la palabra de Dios, Josías Morel Zapata. Amén. Así es. Y dice así: leo la palabra bajo la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Amén. Primera de Samuel, capítulo 7 en adelante. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Bueno, ayer habíamos hablado de que se reunieron con los príncipes y devolvieron el arca al pueblo de Israel en el capítulo anterior. Pero ellos, los de Josué Besemes, esos hombres cometieron un error y entraron, o mejor dicho, abrieron el arca del pacto de Jehová y murieron 50,070 hombres, y el pueblo lloró por gran mortandad de la cual Jehová hirió a ese pueblo. Bueno, sigue hablando la historia que ellos enviaron mensajeros a Kiriat diciendo que los filisteos habían devuelto el arca, descended pues y llevarla a vosotros. Bueno, llegaron los de Kiriat Jearim y se llevaron el arca, la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Bueno, fíjense que ahora la está recibiendo Eleazar, ¿verdad? ¿Hijo de quién? De Kiriat Jearim. Perdón. El papá de Eleazar era Abinadab, y él recibe el arca. Bueno, dice: desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, que era el nombre del pueblo, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Imagínense, hermanos, llegó 20 años el arca ahí, y el pueblo de Israel lamentaba el arca, ¿verdad? El pueblo de Israel no la tenía, la tenía era la gente de la ciudad de Kiriat Jearim. Bueno, la gloria de Dios, porque Eleazar, hijo de Abinadab, duró 20 años con el arca, y fue de bendición, porque fíjese, para durar 20 años y no haber ninguna escritura en las crónicas de que ellos lamentaron de tener el arca, es porque fue de bendición. Continuamos. Samuel, juez de Israel. En el versículo 3 dice: habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y los librará de la mano de los filisteos. Parece ser que el pueblo de Israel tenía dioses ajenos y tenían Astarot, un dios pagano. Entonces, por eso los filisteos hacían daño a los israelitas, porque el pueblo de Israel estaba cometiendo pecado contra Dios. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Bueno, aquí está la confirmación. Está la confirmación de que ellos tenían dioses paganos y tenían a Astarot, que era otro dios pagano, y tuvieron que quitarlo y empezaron a servir a Jehová. Y Samuel dijo: reuní a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Samuel, como era el juez de Israel, en aquel tiempo no había presidente ni reyes para el pueblo de Israel, sino solamente Dios era su único rey directo, y hablaba a través de su profeta, que era Samuel.
le dio la orden de que se reunieran todos para que él, el profeta Samuel, él iba a orar por todo el pueblo para que Jehová lo escuchara. Bueno, y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Ahí hubo un juicio. ¿Por qué? Porque les dijo: no tengan dioses ajenos, vuélvanse a Jehová. Y ahí en ese juicio ellos decidieron ayunar y reconocer su pecado. Bueno, cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Imagínense, los filisteos, los enemigos del pueblo de Israel, escucharon que el pueblo de Israel estaba reunido en Mizpa. Y los 5 príncipes dijeron: vamos a destruirlos allá. Pero lo que ellos no sabían era que ellos estaban ayunando y volviéndose a Dios. Pero los hijos de los israelitas tuvieron miedo. ¿A quién? A los filisteos, porque ya los filisteos venían dándole unas palizas por cuanto los israelitas estaban en pecado. Pero ese día ya estaban reconciliándose con Dios. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. ¿Ves? Tenían miedo. Y le pedían a Samuel que siguiera orando para que Dios tuviera compasión de ellos. Amén. Bueno, vamos a hacer un pequeño hincapié hasta acá y vamos a preguntarle a Ezequías. Ezequías, ¿qué te parece cuando el arca del pacto de Jehová fue devuelta a la ciudad de Kiriat Jearim? Si nadie me podría buscar a qué pertenecía esa ciudad. Y que la recibió Abinadab, o sea, lo fueron a la casa de Abinadab, de la cual Eleazar, hijo de Abinadab, guardó el arca de Jehová. ¿Qué te parece esa decisión que tomaron ellos? ¿Qué pasó ahí? Si tú me puedes dar una pequeña explicación de eso. Pues yo digo que me parece bien, digámoslo así, porque en ese momento, después de la muerte del sacerdote Elí, no hubo quien diese consejo en sí para decir: ok, ¿dónde se hospedará el arca? Así que por la falta de consejeros de aquel momento, en el cual fue que decidieron por dónde se iba a conservar el arca, podemos entender la situación. La dejaron ahí dependiendo ya del juicio de humanos, porque no consultaron a Dios para ver dónde dejarla. Ok, ¿y por qué Eleazar duraría 20 años con ella? ¿Será que se portó mal o se portó bien? No, significa que el arca estaba siendo de bendición para su casa y por eso no quería sacarla de ahí. Y tampoco ningún sacerdote reclamaba el arca de nuevo para llevarla al santuario, entonces pues ahí se quedó durante 20 años. 20 años son 20 años. Bueno, gracias, Ezequías. Sinaí, ¿me puede decir en qué Kiriat Jearim a qué pertenece? ¿Qué país? Era una antigua ciudad cananea que los israelitas obtuvieron por medio de una alianza con los habitantes originales. Era de Israel. Era de Israel, pero habitaban cananeos. Ah, ok. Bueno, pero me imagino que pertenecía a Israel porque dice que la sacaron de los filisteos para ponerla en pueblo de Israel. Porque según lo dice acá la Biblia, los 5 príncipes fueron detrás del arca con la vaca que llevaban el arca, con las cajitas que llevaban los tumores y los ratones, ¿verdad? Para devolverla al pueblo de Israel. Entonces significa que al llegar a Bexemé me imagino que también es otra ciudad de Israel, porque ellos, hasta que no salieron del pueblo filisteo, los 5 príncipes filisteos no dejaron de seguir a las vacas lecheras porque estaban recién paridas, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta que 20 años, como dice Ezequías, es bastante tiempo. 20 años es bastante tiempo como para pensar de que sí hubo una bendición con Eleazar, porque en los demás lugares donde llegaba el arca había puras tragedias. Entonces, Sinaí, Bexemé, ¿a qué ciudad pertenece?
Bet-Semes. ¿Qué país? Es una ciudad del distrito de Jerusalén. Ok, entonces era pueblo israelita. Entonces estamos aquí dándonos cuenta de que realmente los 5 príncipes filisteos escoltaron el arca y la caja con los tumores y los ratones de oro hasta el pueblo de Israel, hasta los israelitas. Pero los primeros fallaron, porque los primeros se pusieron a abrir el arca y murieron tantas personas. Porque los primeros eran cananeos, no eran israelitas. O sea, era un pueblo de Israel, pero los habitantes eran cananeos. Por eso no temían tanto a Dios como los israelitas. Sí, ¿verdad? Pero entonces Eleazar sí tuvo temor, porque duró 20 años con el arca. Y Dios no le hizo nada. Debe ser porque respetó a Dios. Y Josías, ¿qué te parece que Samuel juzgó al pueblo de Israel? Pues me parece bien, porque se necesita un juez, un presidente que muestre a su pueblo a dónde ir y cómo estar. Por eso nosotros, Dios nos juzga y tenemos que hacer caso, ya que Dios dice, estás pecando, alaba a Dios, ponte a orar, alábame, exalta mi nombre. Así que Samuel, cuando veía que el pueblo estaba desviándose, lo juzgaba. Así que me parece bien. Así es. Gracias, Sinaí, gracias, Equía, gracias, Josías. Son breves explicaciones, pero para que ustedes también reflexionen en su casa. Samuel era el único juez de Israel. Él era el que juzgaba a Israel, porque en aquel entonces no tenían reyes, y el rey de ellos directamente, que fue un privilegio, lo digo yo personalmente, era Jehová, Dios de los ejércitos. Y así como dicen mis hijos, es verdad. Habían unos que respetaban el arca, porque tenían temor a Jehová, como Eleazar no abrió el arca. Más sin embargo, Josué de Bet-Semes la abrió y hubo gran mortandad. Y Samuel juzgaba a Israel porque era el único juez, pero el pueblo de Israel fue juzgado porque eran adoradores de los Baales y de Astaroth en aquel entonces. Entonces, ¿qué hizo Samuel? Los reunió a todos y les dijo en Mizpa: yo oraré por vosotros a Jehová. Y entonces asimismo lo oró para que Jehová los perdonara. Y ellos decidieron, para que ustedes vean lo importante que es Lo importante que es ser fiel a Dios y hacerle, mira cómo dice, ellos ayunaron aquel día y pidieron perdón a Dios, reconocieron sus pecados. Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que ver, mis amados hermanos, que nosotros, si pecamos, tenemos que arrepentirnos de toda maldad, reconocer nuestros pecados, porque muchas veces tomamos las cosas a la ligera y no vemos el daño que ocasionamos muchas veces a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros esposos o esposas. No vemos el daño, pero sí vemos que el que no es fiel a Dios, Dios pasa juicio sobre él. Por eso, mis amados hermanos, amados oyentes, les digo una vez más que debemos obedecer. Explícame, Ezequiel, por qué hicieron ayuno. Bueno, el ayuno es una forma de sacrificio del cuerpo. ¿Sí o no, Sinaí? Sí, es un sacrificio donde dejas de comer, o sea, donde dejas de hacer algo que te gusta para dedicarte a Dios. Lo que se conoce como sacrificio de la carne, como lo diría en República Dominicana. Por eso es que, amados hermanos, tenemos que tener en cuenta las cosas del Señor hacia cada uno de nosotros, porque en su palabra podemos entender El ayuno, que el ayuno es importante, ¿verdad? Se menciona en muchas partes de la Biblia. Sí. Es mencionado en Daniel, Esther, también es mencionado con el rey David, con Jonathan, cuando su padre todavía le quedaba algo de cordura.
y hay más partes que siguen significando el sacrificio de la carne humana para la fortalecimiento del espíritu. Amados hermanos. ¿Y usted cree que por eso Dios los perdonaría a ellos? ¿Qué me puede decir tú de eso? Yo sinceramente pienso que puede ser, porque en el libro de Jonás, si todo el pueblo hacía un ayuno, todo el pueblo de Nínive hacía un ayuno, el Señor los destruiría con fuego. Y que el pueblo hizo ayuno y así fue, no los destruyó. Entonces es posible la vida por ayuno, el perdón de la vida por ayuno. Pero ¿Qué dices tú, Sinaí? más que el ayuno fue la obediencia, porque ellos obedecieron, sí, cuando Samuel les dijo que quitaran todos los dioses paganos. Ellos lo quitaron a Baal y a Asterot y hicieron el ayuno. Entonces Dios vio su sacrificio acompañado de la obediencia. La obediencia. Por eso fue que los perdonó. Digo yo, Amén. ¿no? Sí, es así, porque Dios perdona al que se arrepiente de corazón, ¿verdad? Al falsante no lo puede perdonar. Así es, amados hermanos, la palabra del Señor es muy específica en cuanto a estos temas, de estos temas se trate. Amén, así es. Y continuamos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Fíjense el miedo que tenían, que ellos le pedían a Samuel que no dejara de orar. Y así fue. Entonces dice: y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero, en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Qué bonito, ¿verdad? Samuel tomó un cordero. ¿Qué me puedes explicar tú con esto, Ezequías? Al hacer el sacrificio, Jehová le oyó. Porque el Señor ve en nuestros corazones. Y cuando nos encontramos en un momento de arrepentimiento en el cual oramos al Señor para que nos perdone, el Señor ve nuestro esfuerzo y nos perdona, ¿sí o no, Sinaí? Sí, él ve que nosotros sacrificamos algo que para nosotros es importante o algo que le agrada a él. Ajá. Cuando nosotros sacrificamos algo de gran valor para nosotros, como dice mis hijos, para agradar a Dios, eso es algo que es una bendición, porque no estás haciendo las cosas por hacerlas, sino que estás haciendo las cosas para agradar a Dios. Por decir, a mí me gusta mucho el cerdo, pero me causa daño el templo del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué debo hacer? Dejar el cerdo, de comer cerdo, cochino, marrano, como le llamen en su país, para guardarme el templo de Jehová por amor a Jehová. ¿Qué podría ejemplo poner tú, Josías? ¿Yo? ¿O Sinaís? Yo pondría el ejemplo como que... Bueno, los que ven películas de terror. A Dios no le agrada que contaminemos el cuerpo del Espíritu Santo con esas películas de terror. Así que debemos dejar de verlas. O como las películas de cosas malas, como películas donde aparezcan demonios. Eso a Dios no le gusta que veamos. ¿Por qué? Porque dañamos nuestros ojos, dañamos nuestra mente, dañamos el templo del Espíritu Santo. Y abrimos espacio a cosas inmundas. Exacto, debemos dejar de hacer eso. Debemos estar santificados para Dios. Amén. Bueno, seguimos. Él hizo el sacrificio del cordero y clamó a Jehová, y lo más importante, Jehová le oyó. Muchas veces oramos y creemos que Dios no nos oye y nos ponemos tristes y decimos: ay, yo me paro todos los días a orar, pero yo no veo respuesta. Tú crees que no hay respuesta, pero hay personas que tú oras por ellos en la madrugada y dicen: gracias, pastor, por esa oración, gracias, familia Morel Zapata, porque me voy más segura para mi trabajo, sé que ya Dios me va a proteger. ¿Y solamente con qué? Con una oración. Dios sí oye.
Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová, fíjense, ¡ay, están allá! Vamos a hacer una emboscada. Y salieron todos. ¿Cómo les lo agarraron Ezequiel? De sorpresa, imagino yo. Porque era una emboscada, por lo tanto atacaron directamente a ellos. ¿Sí o no, Sinaí? Atacaron cuando ellos estaban distraídos. Qué tramposo, ¿verdad? Qué sucio es esa gente. Haciéndole daño a unas personas que estaban adorando a Dios y agarraron de sorpresa, como una emboscada. Y querían pelear contra ellos. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó. Y fueron vencidos delante de Israel. Mira lo que es estar protegido por Dios. Estar protegido por Dios es algo maravilloso. Solamente con el trueno que hizo Jehová, con eso Jehová los venció. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos. Vino un gran estruendo sobre los filisteos, los enemigos del pueblo de Israel en ese momento, y los atemorizó. Agarraron miedo. Se dieron cuenta que es un Dios grande y poderoso, que no pueden pelear contra el Dios de Israel. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Y fueron vencidos delante de Israel. Dios los venció delante del pueblo de Israel. ¿Por qué? Salieron corriendo. Como cuando un gato ve un pepino. ¡Guay! Sale corriendo. Digo que a un susto mayor, ¿no? Bueno, y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-Car. Fíjense, ellos salen corriendo y los israelitas agarraron valor, se les fue el miedo porque vieron que Jehová, Dios de los ejércitos, estaba a su favor. Y ellos salieron de Mizpa y siguieron a los filisteos y los hirieron hasta abajo, hasta otra ciudad de Bet-Car. Eso es lo bueno de estar bien con Dios, porque Dios te da la victoria en todo. Qué hermoso, ¿verdad? Dios te da la victoria en todo. Y pudieron los filisteos por primera vez en tanto tiempo vencer a los israelitas pudieron vencer a los filisteos después de tanto tiempo, ya que Jehová, ellos se pusieron a cuenta con Dios, le pidieron perdón a Dios, decidieron servirle a Dios y mira la bendición que pasó. Así dice: y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron los filisteos hiriéndolo hasta Bestia. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Eben-Ezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Qué hermosa esa palabra, ¿verdad? Mire que la puso el mismo profeta. Puso la piedra en Mizpa y en Sen, y por nombre Eben-Ezer. Significa: hasta aquí nos ayudó Jehová. O sea que Dios volvió con el pueblo amado de él para ayudarlo. Qué bello, qué hermoso. Qué hermoso es confiar en Dios. Por eso te digo, estás pasando un problema, estás pasando una aflicción, eras cristiano y te caíste. Déjame decirte que te levantes. 7 veces caerá el justo y lo levantará Jehová. Así que levántate. Así como Dios bendijo al pueblo de Israel dándoles el perdón, así también te digo que Dios te va a perdonar a ti, te va a ayudar para que te vuelvas a levantar. Amén. Dios está contigo en todo tiempo. Dios no te va a dejar. Dios no te va a desamparar. Le dio la victoria a los israelitas. A ti también te va a dar la victoria. Porque Dios es un Dios grande y poderoso y ama a sus hijos y cumple sus promesas. Amén. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Mientras Samuel vivía, los filisteos estuvieron bajo la mano de Jehová, castigados. Y dice: y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Cron hasta Gad. E Israel libró su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Fíjense, si los israelitas no piden perdón a Dios, no hacen ese ayuno, y si ellos no se hubieran arrepentido de estar adorando a Dios se pagaron, esto no hubiera pasado. Pero como ellos se arrepintieron y volvieron a Dios, Dios le dio la victoria hasta en las tierras que le habían quitado a los filisteos.
Y también Dios puso paz entre Israel y el amorreo. Entonces, mis amados hermanos, ¿por qué dudar de Dios? Es mejor buscar de Dios, buscar de su presencia, estar bien con Dios, porque Dios pone a tus enemigos en paz contigo, porque Dios te va a devolver lo que el saltón, el pulgón y el revoltón te quitó, porque tú volviste a los pies de Jehová, porque tú clamaste a Él que te ayudara, que te guardara, que te protegiera. ¿Amén? Entonces, ¿qué estás esperando para volverte a reconciliar con Dios y dejar dioses paganos? No solamente los dioses paganos, como siempre lo he dicho, son ídolos. Puede ser tu empresa, tu primer Dios, tu esposa, tu primer Dios, o tu esposo, tu primer Dios, tus hijos, tu primer Dios. O sea, ¿qué significa tu primer Dios? Que lo pones a ellos primero que a Dios. Esos son dioses paganos. ¿Por qué? Porque Dios está por encima de todo, de tus hijos, de tu esposa, de tu esposo, de tu empresa, de tus carros, de tus mansiones. Dios está por encima de todo. A Dios hay que dar el primer lugar en todo. Amén. Dice, y todos los años iba y daba vuelta a Bet-el. Pero mira lo que dice. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. O sea, mientras Samuel estuvo vivo, Samuel tenía la orden de Dios de juzgar a Israel. Y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. El trabajo de Samuel no era nada fácil. El profeta iba y juzgaba a estos pueblos todos los años. Bueno, le damos gracias a Dios que estamos en otro tiempo. Pues ahora nosotros tenemos que ir ante la presencia de Dios y pedir perdón. Amén. Después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa. Y allí juzgaba a Israel y edificó allí un altar a Jehová. Entonces, el profeta Samuel vivía en Ramá. Estaba su casa, su esposa y sus hijos. Y allí juzgaba a Israel. ¿Y qué pasó? Edificó allí un altar a Jehová. Qué bonito, ¿verdad? Que el profeta Samuel era un hombre de Dios, sabio, escogido, porque fue un hijo pedido por una madre que creyó en Dios llamada Ana. Y dijo que lo iba a poner para Dios. Perdón, la silla se rodó. Y Dios cumplió. Él recibió, o sea, Dios cumplió en darle el hijo. Y ella recibió su hijo y se lo entregó a Dios como ya lo había acordado. Entonces, mis amados hermanos, amados oyentes, le damos las gracias a Dios por todas las cosas que podemos aprender hoy en Primera de Samuel. ¿Qué me puede decir Ezequías de este pequeño resumen? ¿O Sinaís? Pues yo opino, como maestro de la palabra, que esto es un consejo o una advertencia. Depende de por qué lado lo vean. Yo lo veo más por el lado de un consejo. De en qué nos estamos centrando y qué es lo que nos importa más de lo que es debido que no sea Dios. Para poder cambiar nuestra rutina y escoger lo correcto. Amén. Pues me gustó la parte final. Cuando Dios le dio la victoria sobre los filisteos, porque Dios está dispuesto a pelear por nosotros. Amén. Pero Él no va a pelear por alguien que esté alejado de Él, ¿sí? O sea, Él tiene gran misericordia y gran bondad, pero si uno se aleja de Dios, Él no va a meterse en tu vida obligado, porque Él es un caballero. Entonces debemos siempre tener a Dios presente, porque cuando el pueblo de Israel desechó los ídolos, desechó la cultura pagana y todo lo que los alejaba de Dios, entonces Dios empezó a obrar a su favor. Porque antes habían perdido la batalla contra los filisteos y los filisteos se llevaron el arca. Pero después, cuando ellos dejaron atrás toda esa malas obras que estaban haciendo, Dios peleó por ellos y le dio la victoria. Amén, así es. Así es, mis amados hermanos. Dios da la victoria a quien se la merece. Así que no dejemos de trabajar para Dios, porque Dios da la victoria. Y ahora Josías va a decir algo. Sí, pues yo pienso que nunca deberíamos alejarnos de Dios. Siempre deberíamos estar con Él. Porque cuando de Israel, cuando no estaba con Dios, caía. Cuando sí estaba con Dios, se levantaba. Amén,
Así es. Cuando el pueblo de Israel se alejaba de Dios, eran derrotados por los filisteos y caían. ¿Por qué se alejaban de Dios? Porque empezaban a adorar a Astarot y a dioses paganos. Que Jehová los reprenda en nombre de Jesús. Amén. Entonces, cuando tú estás con Dios, las cosas te van a salir bien. Cuando estás fuera de Dios, las cosas te van a salir muy mal. Por más que creas que en tu propia fuerza lo vas a lograr, déjame decirte que está completamente equivocado o equivocada. En tu propia fuerza no lograrás nada. Solo un mar de lágrimas. Porque el que está sin Dios está sin su protección. Bueno, mis amados hermanos, este ha sido el breve resumen de Primera de Samuel, capítulo 7. Mañana seguimos con esta hermosa historia. Esperamos que haya sido bendición para tu vida y que la pongas en práctica en tu vida, que sepas que Dios está en primero, segundo, en tercer lugar en tu vida y después viene lo demás. Que si tu Dios es el primero, si Jehová Dios de los ejércitos es el primero en tu vida y en nuestras vidas, Él siempre va a estar ahí oyendo nuestras oraciones. Amén. Reforcemos nuestra fe, nuestra confianza en Dios, para que todas las cosas que hagamos nos ayuden a bien. Porque la haremos confiando en nuestro Padre Celestial. Y bueno, y este ha sido un estudio bíblico en familia. Esperamos pronto volvernos a conectar con el próximo capítulo, Dios mediante mañana. Y no se olviden de ver el programa de Niños y jóvenes con Cristo. Amén.